Y demás. Hoy sí voy a arrancar, igual como no están de aquí presencial, no me va a regañar, pero voy a arrancar con una introducción un poquito más larga de lo normal, porque hoy vamos a empezar a ver la última fiesta que veremos a profundidad. ¿Se recuerdan que hemos estado viendo que Dios marca los tiempos o ha marcado los tiempos con diversas cosas? Por ejemplo, las cuatro bestias de Daniel, la estatua de Nabucodonosor, las 7 iglesias de Apocalipsis, los 7,000 años, haciendo la comparación que 7 días es como 1000 años de los días de la creación. Y una de las marcas que también uso es, y eso se basa en un calendario lunar, son las 7 fiestas que Dios instituyó para el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver incluso en qué parte de la Biblia le da las fiestas, lo hemos estado viendo, pero hoy vamos a ver el contexto de cómo Dios le da esa instrucción de guardar estas fiestas. Estas fiestas no son para nosotros los cristianos, ya seamos católicos o evangélicos, porque estas fiestas son solo una sombra, lo vimos la semana pasada, de lo que había de venir, que en este caso es el cuerpo, y el cuerpo era Cristo, dijo Pablo cuando lo leímos. Pero prácticamente estas fiestas, que son 7, la primera es Pascua, la segunda me ayudan a ver cuál era. Panes sin levadura. Panes sin levadura. La tercera es primicias, gracias, que en esta nos quedamos y vamos a terminarla hoy. La cuarta es Pentecostés, o la fiesta de las semanas. La quinta, ¿se recuerdan? Trompetas, es lo que estamos esperando. La sexta, expiación. Y la séptima, ¿se recuerdan? Sukkot, o tabernáculos, o enramadas, o tiendas de campaña para los que son mosqueteros, o arrays. Entonces, estas 7 fiestas, el objetivo del estudio de ahorita, y ahorita vamos a hilar fino desde dónde venimos hasta dónde llegamos. El objetivo del estudio no necesariamente es irnos por las 7 fiestas, porque no es un estudio de las 7 fiestas. El objetivo era presentar a Jesús, lo que Jesús hizo a través de estas 7 fiestas. Ahora, lo que dijimos es que estas 3 primeras abarcaban la primera venida de Jesús y estaban enfocadas en el Mesías. Y en este caso sabemos que el Mesías era Dios. Estas últimas 3 fiestas están enfocadas en la segunda venida de Cristo, pero su enfoque era en los hombres. Y eso, y ahorita lo vamos a explicar un poquito, y el centro, que se recuerdan cuando hay algo quiásmico se mira en la literatura en donde el 1 se conecta con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 4, y siempre sobra 1. Algo quiásmico siempre tiene que ser impar. Por eso 7 días de la semana, por eso 49 latigazos, ¿verdad? Siempre esos impares, y muchos de ellos en grupos o de 3 o de 7, forman lo que es algo quiásmico. Ahora, este quiasmo, lo importante es de que el que queda sin pareja es porque es el mensaje más importante. Y hoy vamos a empezar a ver la fiesta de Pentecostés o de las semanas. Cuando terminemos de ver primicias, solo queda una colita de primicias. Pero realmente el mensaje más importante de lo que vamos a ver hoy es Pentecostés. ¿Y por qué es el mensaje más importante? Porque en Pentecostés se unen ambos tiempos. Y es cuando Dios invita al hombre a formar parte del plan. Y entonces hay una reunión, una amalgama. Amalgama, ¿se recuerdan qué es químicamente? Amalgama es cuando 2 elementos de distinto material, estructura, esencia, se unen en uno solo, ¿verdad? Aquí no es un tema de parasitante, ¿verdad? Aunque el nombre del Espíritu Santo es Paracleto, que viene más o menos como parásito, solo que parásito es en lo negativo, ¿verdad? Me gusta más usar la palabra amalgama, que es cuando 2 esencias se unen
y que no necesariamente son compatibles, ¿verdad? Y este es el mensaje central incluso del Evangelio, a pesar de que estos 3 primeros mensajes es el Evangelio en sí mismo, y los 4 evangelios se basan en estos 3 primeros mensajes. El libro siguiente a los evangelios, que se llama Hechos, es el que termina de dar el mensaje central de en dónde estamos nosotros como iglesia. Tal vez voy a aclarar, este es el mensaje central para los que conformamos la iglesia, porque este no es necesariamente el mensaje central para Israel. Israel justamente viene en la etapa posterior. Entonces, ¿qué va a pasar en este estudio? Para que también los que sienten que ya estamos como un montón de semanas y meses viendo esto, ya va a haber luz al final del túnel. Esta fiesta, que no la vamos a terminar hoy, es la última que vamos a ver, porque es la que trata acerca, y hoy por eso voy a partir desde el inicio, desde Luzbel, es la que trata de cómo se desenmarañó todo lo que ocurrió desde el inicio. Ahora, ¿por qué no vamos a ver a profundidad? Solo voy a darles una explicación de 10 minutos, espero yo, de estas 3 fiestas. Porque estas fiestas se tratan de escatología. No sé quiénes estaban ayer, quiénes son de la iglesia Vida Real. Aquí hay gente como de más de 10, 12 iglesias distintas. Pero para los que estuvieron en Vida Real ayer, se habló un poquito del tema de la escatología. No necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo con todo, ¿verdad? Pero realmente mi mensaje es, la escatología es súper importante. El que no entiende escatología no tiene esperanza. Y el que no tiene esperanza, entonces se mueve más en el mundo terrenal que en el mundo espiritual. Y realmente estas 3 últimas fiestas tratan de escatología, que escatología lo que significa es el estudio de los últimos tiempos. Yo creo que el mensaje ayer era más dirigido a no estudiemos el tema de tanto, era el tema de las guerras, de lo negativo, pero yo sí soy un fiel creyente de que si no sabemos hacia dónde vamos y cuáles recompensas vamos a tener, entonces vivimos una vida vacía y una vida como a ciegas. Es como aquel ejemplo del que está jugando boliche y le tapan los bolos, ¿verdad? O los pines, y no sabe qué está haciendo, ni cuánto está ganando, ni qué premio va a ganar, y le tapan el trofeo también, no sabe ni qué va a hacer. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto sí lo vamos a pasar muy rápido cuando estudiemos escatología en este estudio. Podría ser por miedo, Oscar, digamos, por personalidades, porque, por ejemplo, yo soy igual que vos, prefiero saber lo que va a pasar a decir, no quiero saber porque me da miedo. A veces depende mucho. Creo que la gran mayoría tiene miedo. Fíjate que hay una parte por miedo, pero ayer la prédica, por lo menos en la que a mí me tocó, ¿verdad? En esta iglesia específica, obviamente gente aquí de todas las iglesias, se dio más por un tema de, hay gente que está más esperando el futuro que accionando en el presente. Creo que ese fue el mensaje primario, ¿verdad? Y también tiene razón, ¿verdad? Hay gente que está, no, que ya Dios me lleve, que ya Cristo venga, que ya suene la trompeta, ¿verdad? Pero porque su vida es un desastre, ¿verdad? Y entonces para mí hay que tener un equilibrio sano entre sí saber qué es lo que viene a futuro, pero también saber qué es lo que se tiene que hacer en el presente, ¿verdad? Ese era más el mensaje de ayer, pero sí hay mucha gente que por miedo no necesariamente abre el libro, ¿verdad? O los libros, porque realmente Apocalipsis es una serie de 4 libros, 3, 4 libros, contenidos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno de ellos se llama Revelaciones, ¿verdad? Que es el nombre que se le da en español en nuestras Biblias es Apocalipsis, y el nombre que se le da en inglés es Revelaciones. Entonces, esto lo vamos a ver en un futuro, cuando alguien o alguienes, ¿verdad? De aquí de este estudio nos digan, mucha, ya estuvo bueno en Génesis, vamos a ver escatología y entonces lo vamos a ver a profundidad. Ok, entonces, ¿de dónde nace todo esto, muchachos? Todo esto nace de que Dios tenía un plan. El plan de Dios era crear los cielos y la tierra, ¿se recuerda? Génesis 1:1. Y Dios dice que todo lo que hace, lo hace ordenado, lo hace bueno, lo hace santo. No necesariamente lo hace perfecto, ¿verdad? Pero sí bueno, agradable y santo. Entonces, cuando Dios crea los cielos y la tierra, no había creado a los seres humanos, porque los seres humanos iban a ser la guinda de su pastel, pero sí previamente para poder enseñarle a los servidores de los seres humanos, creó a los ángeles.
Y entre toda la serie de ángeles, habían ángeles, arcángeles, querubines, serafines, creó a 5 querubines principales. Estos 5 querubines, los voy a poner acá. ¿Se recuerdan que un querubín tiene cuántos pares de alas? 2 pares de alas, o sea, 4 alas, ¿verdad? Los arcángeles tienen un par de alas. Las alas son como que fuera para los pilotos, ¿verdad? Es como el rango que tienen, ¿verdad? Y los serafines, para los que no están con la confusión de que sus serafines es lo mismo que los querubines, tienen 3 pares de alas, ¿verdad? Tienen 6 alas. Entre más alas, las alas lo que denotan es la santidad que tienen que tener, porque dice la Biblia que las alas para los ángeles le cubren ciertas partes del cuerpo. ¿Qué significa cubrir? Santificarse y guardarse. Entonces, entre más responsabilidad, más autoridad, más que dice nuestro amigo Dean Mayer, más responsabilidad. Entonces, entre más autoridad tenía un ángel, más responsabilidad de ser santo, de mantenerse en santidad. Es lo mismo que con los seres humanos. Hay gente que quiere en la iglesia y en el ministerio. Justamente la semana pasada estuve yo platicando con una persona de este estudio incluso, y me decía, mira cómo empiezo un tema ministerial. Obviamente a nivel católico no se tiene la palabra ministerio como tal, ¿verdad? Pero sí puede haber un servicio y demás. Entonces empezamos a ver ahí ciertas ideas iniciales, cómo hacerlo. Pero ojo, porque entonces entre más autoridad tenga uno a nivel ministerial, más responsabilidad tiene uno para mantener sus frutos bien puestos, su mente bien cuadrada con la de Dios para no tener un mal testimonio. Entonces, ¿qué ocurrió con los 5 querubines? Los 5 querubines, se recuerdan que el formato era querubín 1, querubín 2 en el cielo, que era el tercer cielo, querubín 3, querubín 4 en la tierra, que era el centro de mando de los ángeles. Todo esto está en estudios anteriores, así que los que les suena esto a chino, lo pueden buscar en el estudio anterior. Y lo que Dios quería es que su presencia fuera llevada del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. En ambos lugares se necesitaba de su presencia. Entonces, la forma de transportar esa presencia, como que fuera un quarterback, ¿verdad? Un quarterback, un mariscal de campo en el fútbol americano, es que Dios había designado a un gran querubín. Y este gran querubín tenía el adjetivo gran, que viene de grande, ¿verdad? Porque él era el responsable, versus los otros 4 querubines, de llevar la presencia en él. O sea que este gran querubín era un portador de su presencia. Y la presencia se puede traducir por gloria o se puede traducir por Shekinah, que es la palabra original, o se puede traducir por luz. Entonces, ¿qué era el responsable del gran querubín? De llevar la gloria, la Shekinah y la luz tanto al cielo como a la tierra. Entre otras funciones que el gran querubín tenía. El gran querubín, su nombre, incluso en el latín, que nace del hebreo, es Luzbel. Hay otra palabra que se llama lucero, que si se dan cuenta, tiene el posfijo, porque en el hebreo se usa mucho posfijo, no prefijo, ¿verdad? El y luz. O sea que él, que es, siempre que ustedes vean él en un nombre en hebreo, significa Dios. Por eso la mayoría de nombres terminan en él. Daniel, Samuel, Gabriel. ¿Por qué? Porque él es Dios. Ahí sí que hasta que español suena bien, ¿verdad? Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Entonces, él, ¿qué significaba? Él tenía que ser la luz de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces aquí nuestra mente va a empezar a hilar fino para los que lograron recibir esta introducción, porque vamos a empezar a ver esa unión
entre esto que Satanás perdió, Luzbel perdió, y entre lo que pasó después de por qué necesitamos un Pentecostés. ¿Y de dónde surge la fiesta del Pentecostés? Entonces, ¿qué ocurrió? Luzbel cae, tiene 7 caídas. ¿Se recuerdan que cada caída, si hago aquí la antítesis de Luzbel, es 1, 2, 3, 4 caídas? Ahora, entre la tercera y cuarta caída, coincide con la primera venida de Jesús. Porque la primera venida tuvo que ser para que pudiera caer una cuarta vez. Y se recuerdan que el número 4 en las 7 caídas es la caída más importante. Es lo mismo que acá, porque también forma un quiasmo. Entonces, la cuarta caída de Luzbel es cuando Jesús vino por primera vez un Mesías, alguien que tenía que ser escogido para poder vencerlo. Ahora, ¿qué ocurre con Luzbel una vez cae en una de estas caídas, específicamente después de su segunda caída? En paralelo, Dios dijo, ya no hay nadie que pueda llevar la presencia de Dios, la luz de Dios como portador de la presencia en lo que yo creé. ¿Qué es lo que Dios había creado? ¿Se recuerdan? El cielo y la tierra. Y no solo ¿se recuerdan que hay 3 cielos, verdad? El primer cielo, ¿cuál es? Es la atmósfera. El segundo cielo, ¿cuál es? El espacio. El que están intentando conquistar. El espacio. Ojo con esto de la historia, mucha. Artemisa y todas las que vengan después, incluso aparte que son dioses griegos, fatales nombres, ¿verdad? Me da risa esa ambigüedad, ¿verdad? Porque Michelle me decía, mira, es que me sentí muy bien que los astronautas hayan dicho no sé qué cosas. Y le digo, mira, hay que tener cuidado. Porque el fundamento de lo que están haciendo es un dios griego. Y el fundamento es el dinero. Porque gastan cientos de millones de dólares para ir a poder minar un asteroide, minar la Luna, minar Marte. Eso es lo que quieren buscar, materiales. No es por la ciencia, ¿verdad? Danny Soto le encantan las estrellas. No es por la pasión que tiene Danny Soto por ver las estrellas. Es por el dinero, por lo que hay en su corazón. Y aparte que nadie tiene autorizado bíblicamente salir de este primer cielo si no ha llevado la luz y la gloria de Dios a toda esta primera tierra y a este primer cielo. Si no ha llevado la gloria totalmente a todas las naciones, no tenemos derecho todavía de pasar al siguiente nivel. Es como cuando en Mario Bros, no sé quiénes jugaron Mario Bros aquí, la 2 o la 3 de Mario Bros es la que se jugaba con Super Nintendo. Que uno venía y se iba hasta arriba en uno de los mundos y agarraba un atajo y llegaba a un lugar donde uno tenía que seleccionar, pasaba del mundo 2 al mundo 5, 6 o 7. Se están saltando las trancas, ¿verdad? Entonces, estos vuelos espaciales no tienen ni un sentido bíblicamente. Incluso bíblicamente el Señor nos va a traer a la tierra de regreso, porque nuestro lugar no está afuera. Así que para los que piensan de que va a haber una tripulación en Marte y van a colonizar y van a hacer ahí un montón de civilización, pues déjenme decirles de que Dios está ocupado, que nos ocupemos primero de esta tierra antes que nos ocupemos de otros planetas. Entonces, está este primer cielo, segundo cielo y el tercer cielo. ¿En dónde vive Dios? Voy a hacerles la pregunta mejor. ¿El Señor vive en el tercer cielo? Sí. Sí, no. Ajá, por eso hice la pregunta textual. Porque el Señor vive en el tercer cielo para comunicarse con esta creación que se llama los cielos y la tierra. ¿Cómo se llama esta creación? Los cielos y la tierra. Entonces, esta creación que parte en Génesis 1:1, que es los cielos y la tierra, y digo esta porque ya sabemos que Dios es multicreador y ha creado muchas versiones de muchas historias, cosas que nosotros ni vamos a tener acceso cuando lleguemos al cielo. Entonces, esta creación que es la que nos toca a nosotros, los cielos y la tierra, en donde Él mora, es en el tercer cielo. Ahí está su trono y el estrado de sus pies está en la tierra. Eso lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, eso que de otra forma. Ahora, ¿dónde vive el Señor? Realmente
fuera de esta creación, hay un concepto bíblico que se llama los cielos de los cielos. Entonces, arriba de este tercer cielo están los cielos de los cielos. Y ese lugar es inaccesible y no sabemos qué hay ahí, ¿verdad? Pero ¿en dónde nos encontramos nosotros con Dios? Tanto en la tierra como en el segundo cielo, como en el tercer cielo, ¿verdad? Para nuestra creación. Ok, regresemos. ¿Qué dice Dios? Entonces Dios dice, yo creé esto, los cielos y la tierra. ¿Y qué pasó? Ya no hay nadie responsable porque Luzbel cayó de llevar mi presencia, de llevar mi gloria, de portar la gloria. Porque Luzbel lo que tenía que hacer es que cuando Dios creara el hombre y la mujer, Luzbel tenía que ser el servidor del hombre y la mujer. Porque quiera ser el primero, tiene que ser el último, tiene que servir. El liderazgo que vino a enseñar Jesús es un liderazgo de servicio. Entonces, lo que tenía que hacer Luzbel con ellos era decirles, miren mucha, así se porta la gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿qué hizo Dios? Vino y igual hizo al hombre y a la mujer. Y se recuerdan que en Génesis 1:1 los hizo iguales. Los dos eran sumos sacerdotes, sumo sacerdotisa y sumo sacerdote. Y entonces, ¿qué ocurre? A ellos igual es designado ahora una misión. Ahora, la diferencia es que ya no tenía necesariamente quien fuera el ejemplo, porque el ejemplo tenía que ser Luzbel. Y entonces ellos eran responsables, y por eso después en Génesis 2 creó un huerto, porque el huerto, ¿se recuerdan qué era el huerto? Un templo. Porque ¿cómo estaba fuera de ese huerto que se llamaba jardín, que estaba ubicado en Edén? ¿Cómo estaba todo afuera de ese huerto? Corrompido. Corrompido, en caos y en desorden. Uno en la escuela dominical le enseñan de que ellos, Adán y Eva, llegaron, ahorita estoy hablando de Adán y Eva, llegaron al huerto y salían a la tierra y salían tranquilamente y todo estaba bien y todo era un arco iris, ¿verdad? Y todo lo demás. Y no, porque Satanás, Génesis 1:2, la teoría del gran gap, dice que toda la tierra estaba desordenada y así. Cuando ustedes ven la reordenación, la recreación que Dios tuvo de 7 días, no es una creación desde cero, no es una creación vara, se recuerdan que es desde la nada, sino que solo es una reforma. Dios realmente solo compone así 100% algo que él mismo crea y lo hace descender, que es el huerto. Entonces, el huerto era el templo. Y ahí es donde habitaba su presencia, porque dice después que Dios llegaba con Adán y Eva en la tarde y descendía en el huerto para tener una relación con ellos. ¿Por qué? Porque Dios no podía descender en África o en lo que en ese momento era como una Pangea, ¿verdad? Era solo una sola tierra, no había continentes. Ahí vamos, cuando lleguemos en unos 3 años a Génesis 4, Génesis 5, vamos a ver cuándo se separa la tierra en continentes, está bíblicamente bien tipificado. Pero en esta como Pangea, ¿verdad? Aunque no es la de los dinosaurios, pero es como la Pangea inicial, Dios no podía descender acá porque Él no puede estar en contacto con algo que no sea santo. Y ojo, porque para entender Pentecostés tenemos que entender eso. Él no habita en el pecado. Él, si quieren verlo así, la kriptonita de él, pero él mismo la hizo, ¿verdad? Es el pecado. O sea, él no hizo el pecado, sino que él dijo que él no podía habitar en donde había maldad. ¿Se recuerdan que Dios no hace el mal? ¿Dios qué es lo que hace? Es un paso previo al mal. El libre albedrío. Y el libre albedrío lo que genera es, yo escojo el camino del bien o escojo el camino del mal. Entonces Dios lo que crea es la potencia para pecar, más no el pecado. Ojo con eso que sí es bien importante. Dale, Walter. Gracias, Oscar. Creo que en múltiples veces hemos visto que todo es un proceso y aún así hayan errores, no de Dios, sino de su creación. Dios no le da control Z, como a uno le gustaría que fuera, da control Z y elimino. Vamos a regresar al inicial. Elimino a Luzbel, ahora a Lucifer, elimino a los humanos y hago algo nuevo, sino Dios, a pesar de que su creación se corrompe, siempre lo deja. Y siempre hay un plan
de salvación, digámoslo así. Exacto. Pero a mí me llama mucho la atención la naturaleza o la esencia de Dios, pues, porque uno quisiera lo fácil, es que todo se arreglara de una forma fácil, mágica, control Z, pero no sé si hay un principio o si hay características o se ha estudiado alguna vez de cómo es Dios desde su origen, porque ayuda a entender los procesos, pues. Sí. Dios realmente lo vemos en una semilla, ¿verdad? Como una semillita en un tiempo establecido, pueden ser 30 días, 60 días, 90, no sé si ustedes han comprado las semillas que ahora ya viene atrás en cuánto tiempo germina, ¿verdad? Pero es un proceso largo, en donde en ese proceso la semilla tiene que morir primero, abrirse, para poder generar una nueva vida. Y a Dios le encanta ese símil de decir, yo voy a dejar pasar mucho tiempo. Ahora, ojo, porque Dios no está restringido en el tiempo, porque si Él está en los cielos de los cielos, el tiempo se da solo, bueno, incluso hay un tiempo para el segundo cielo para adentro y hay otro tiempo del tercer cielo para adentro. Pero Dios no se limita con ese tiempo. Ahora, a Dios sí le encantan los procesos. Le encantan los procesos. Y Dios, en sus procesos, tiene que moverse con una dualidad. ¿Cuál es la dualidad que tiene que moverse? Tiene que ser amor, porque su esencia es amor. Eso es el amor. Pero también dice que Dios es justo. Entonces, en esa dualidad, Él tiene que tomar ciertas decisiones de cómo aplicar su justicia, pero todavía aplicar su misericordia. Por eso es de que no le puedo dar un control Z, así como cuando nosotros hacemos algo en la computadora y decimos, esto no nos gusta, lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Y nos olvidamos del error. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser justo todavía. Entonces tiene que dejar pasar un tiempo para que aflore. Y el otro principio, Walter, es, una vez Jesús dijo que para que en verdad podamos ser buenos segadores, tenemos que dejar crecer el trigo y la cizaña. Porque si el trigo es muy corto y la cizaña es muy corta y no pasa un proceso de crecimiento, vamos a arrancar lo que es trigo y pensando que es cizaña, porque los dos son muy parecidos. Entonces Dios también deja, si quieres verlo así, cuajar cuál es la intención del corazón de los seres creados para poder ver quién es trigo y quién es cizaña, quién sí obedece la voluntad de su padre y quién no. Voy a regresar, si no, no vamos a ir a trompetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios crea al hombre y a la mujer, ya después nos metemos en el enredo si eran primero seres humanos y después Adán y Eva o no, ¿verdad? Lo que ustedes quieran creer entre Génesis 1 y Génesis 2, pero ellos eran responsables entonces, ahora, en vez de Luzbel, de ser los portadores de la gloria de Dios y llevar la gloria a la tierra. ¿Dónde vemos eso? En los 5 mandamientos preadámicos, Dios le dice al hombre y a la mujer, fructificar. Nadie puede llevar la gloria si no ha generado fruto del Espíritu Santo. Fructificar. Y después dice multiplicarse, porque cuando uno se multiplica con la semilla, es cuando las cosas empiezan a ocurrir en su casa, en la ciudad, en donde sea. Y luego dice llenar la tierra. No era llenar la tierra de hijos. Bueno, sí y no, ¿verdad? Porque era llenar la tierra de hijos con la imagen de Dios. Porque ¿qué es lo que había en la tierra en ese momento? Un montón de seres, tanto humanos como angélicos, caídos. Y entonces ellos tenían que hacer, venir y sembrar, multiplicar y llenar la tierra de la gloria de Dios a través de la multiplicación de la imagen. Por eso los que tenemos hijos acá, nuestros hijos no tienen que ser imagen nuestra, sino que tienen que ser imagen de Dios. Por eso ellos no son nuestros hijos solo nuestros, sino que nosotros somos administradores de la imagen que ellos tienen. Entonces podemos administrar la imagen de ellos para que se parezcan a nosotros, caídos y con defectos, o para que se parezcan a Dios. Esa es nuestra función como papás. Entonces, ¿qué pasa con Adán y Eva? Génesis 3:1, aparece, ¿quién aparece para trocearlo todo? El mismo gran querubín que estaba acá aparece, solo que ahora en forma de serpiente, porque había sido degradado en una de sus caídas, que él era perfecto en belleza, ¿se recuerda? Perfecto en sabiduría y perfecto en perfección, la triple P, ¿verdad? Y él es, y no era una serpiente, ¿se recuerdan qué era? Un Nahash, que era más como un dragón. Lo vemos en Apocalipsis incluso explícitamente como un dragón. Y entonces él viene, genera el proceso de tentación, primero con Eva, porque era la que estaba más indefensa, por eso las mujeres
dice la Biblia que tienen que sujetarse a sus maridos, porque después de esa primera caída de seres humanos, la mujer quedó indefensa, pero a través de Cristo Jesús, la mujer y el hombre son iguales ante sus ojos. Pero igual la mujer en este mundo caído tiene que sujetarse a su marido. Ella no estaba sujeta, se fue a tener su amiguito, ¿verdad? Se recuerdan que había una amistad muy fuerte entre ella y él, lo vamos a ver más adelante también en alguna semana de estas. Y lo que ocurre es de que entonces ellos que estaban en el templo, que eran los que manejaban la presencia de Dios, caen. Y como caen, profanan el templo. Y entonces, ¿qué hace Dios con el templo? Lo sube. Y dice que pone a los 2 querubines, ¿se recuerdan? A proteger el huerto para que no puedan entrar nadie. Ahora, ellos suben. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? ¿Quién es entonces el que lleva la presencia a un mundo ahora sí totalmente caído? Ya no había esperanza. Porque dice la Biblia que Adán y Eva empezaron a multiplicar ya una imagen de Dios y no imagen de los hombres. Imagen caída, que fue con Set y con Abel y con Caín. Y entonces Dios dijo, y eso no fue inmediato, como dice Walter, en el transcurso de 500, 600 años, voy a mandar a personas que funjan para que puedan hacer toda esta tarea de llevar mi presencia, mi gloria a todo el mundo. Y entonces llegamos a Abraham. Y a Abraham Dios le dice, sal de Ur de los Caldeos, yo voy a hacer de ti una nación grande. La nación no es para gobernar el mundo, así como él lo quiere gobernar Israel, sino que es, ¿para qué? Para ser los nuevos portadores de la gloria de Dios. Ahora, esa gloria de Dios, ¿en dónde estuvo durante todos estos años? ¿En dónde estuvo? En algo que se llama templo. Por eso para los judíos es tan importante el templo. Porque ¿qué ocurría en el lugar santísimo? Era el único lugar en la tierra que era 100% santo. Y como era 100% santo, ¿qué podía hacer Dios entonces cuando hay santidad completa? Descender y que su gloria Shekinah inundara ese lugar. ¿Y para qué lo hacía? Para comunicarse con las personas. Entonces, nuevamente, esta lucha eterna concluye en una misión. ¿Cuál es la misión? Llevar la gloria de Dios, la luz, la presencia de Dios a toda la tierra. Por eso es que lo que llamamos la gran comisión, ¿qué es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Voy a llevar la presencia de Dios, la gloria de Dios a todas las naciones. Y entonces aquí ya empezamos a amarrarlo a Pentecostés. Ahora, antes de Pentecostés, quiero que terminemos de ver el tema de primicias, y para eso voy a borrar acá. No sé si hay alguna duda con esto, porque esta introducción, hoy sí, ya vino André, pues ya la terminé, fue importante, porque si no, no vamos a entender el contexto cuando empecemos a ver de por qué Pentecostés es la parte más importante de todas las fiestas. Prácticamente como spoiler, Pentecostés es la reivindicación de lo que una vez Luzbel perdió, lo que los primeros hombres perdieron y lo que Adán y Eva perdió, y lo que después Israel perdió. Entonces Pentecostés es la sexta oportunidad, porque es el sexto templo de los 7 templos que tipifica la Biblia, es la sexta oportunidad para que esto se haga bien. Y esta sexta oportunidad, el responsable, queridos amigos, hermanos, ¿verdad?, compañeros de trabajo, esta sexta oportunidad es tuya y es mía. Ya no estamos viendo temas cósmicos tipos de Star Wars, guerras de las galaxias, que es Luzbel, saben ni qué será un querubín y todo, no. Eso ya está aterrizado a que tú y yo hoy tenemos esta responsabilidad.
Y esta responsabilidad se da en Pentecostés, la comisión, el pacto. Por eso es de que ustedes dicen, ¿por qué estamos viviendo un nuevo testamento, un nuevo pacto? Porque el nuevo pacto es un pacto para que nosotros llevemos la gloria. No hay otro pacto. Cuando dicen nuevo pacto es porque alguien nuevo se firmó para que lleve la gloria ahora de ahora en adelante. Seamos embajadores de la presencia de Dios. Y esa es una responsabilidad muy grande, mucha. Entonces, vamos a ver primicias, terminar de ver primicias, que es la tercera fiesta. Acuérdense que esta tercera fiesta es un grupo de 3, una triada de la primera venida del Mesías, que en este caso tuvo que ser Dios, porque nadie podía cumplir con todos los atributos para poder ser un verdadero Mesías. Entonces, vamos a ir a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Para Mónica, que viene por primera vez, pensó que no leíamos la Biblia acá, pero era un paréntesis, una mega paréntesis, ¿verdad? Que estábamos haciendo. Primera de Corintios 15, Primera de Corintios les dije, ¿va? 15, versículo 23. Vamos a ver solo una colita, no esperen que vamos a terminar el estudio puesto, sino que sí vamos a introducir primicias. Pero cada uno, dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Está hablando de las resurrecciones, que es primicia. Primicias vimos las semanas pasadas, que es la resurrección y las resurrecciones. ¿Qué es resurrección? Solo para estar claros antes de leer esto, ¿qué es resurrección? ¿Qué es resucitar? Renacer. O pues regresar de la muerte. Y aquí hay un concepto importante, porque Lázaro resucitó o no resucitó. ¿Te acuerdas mis respuestas acá? ¿Cómo es? Sí, no, porque esa no fue una verdadera resurrección. Los teólogos le llaman más, lo revivió. Entonces, ¿qué es resurrección como concepto? Eso es lo más importante. Sí, renacer en nuevo cuerpo. Ok, renacer, sí, pero hay una característica importante y es la resurrección. Lo que tipifica es que ya no se va a ver más la muerte. Entonces, la resurrección es vencer a la muerte. ¿Lázaro resucitó, sí o no? Sí. No, porque igual volvió a morir. ¿Elías y Enoc resucitaron o no resucitaron? No, porque van a volver a morir, según lo que dice Apocalipsis, a mitad de la semana, cuando el anticristo los mate en la plaza pública, que probablemente sea la plaza de Nueva Babilonia. Los dos testigos van a morir. Pero ¿y ahorita dónde están en lo que se fueron temporalmente? En el tercer cielo. En el tercer cielo. Ahí está. Mandarle saludos. No son omniscientes para que te miren, pero mandarle saludos. Ok. Entonces dice, pero cada uno en su debido orden. Aquí está hablando hoy sí de la resurrección de vencer la muerte. El primer orden de resurrección es Cristo. Después hay una confusión en los versículos. Estuardo dice, es obtener un cuerpo glorificado que no verá muerte. Muy bien, Estuardo. Para estar pendiente de los comentarios, ahí me lo dice. Pero exactamente, Estuardo, para no ver muerte tenemos que obtener un nuevo cuerpo. Sin el nuevo cuerpo volveríamos a ver muerte. Por eso es que cuando Adán y Eva caen, Dios por misericordia les dice, yo voy a poner a mis querubines protectores que no puedan hacerlos pasar, porque si ellos llegan al árbol de la vida y comen de su fruto, su cuerpo que es pecaminoso se va a volver eterno. Y entonces si su cuerpo pecaminoso se vuelve eterno, ya no puede ver gloria y por lo tanto va a haber siempre muerte. Va. El orden es primero Cristo, luego dice las primicias, aunque Cristo es la primicia, ¿verdad? Pero aparte hay un grupo de primicias. ¿Qué significa primicias? ¿Se recuerda la vez pasada? Lo primero. Luego los que son de Cristo y luego los que están en su venida. Ahí dependiendo de cómo tengan la versión, algunos unen Cristo con las primicias y los de que son de Cristo con su venida, pero ahí como tengan la versión. En total son, adivinen cuántos órdenes bíblicamente de resurrecciones, cuántos momentos de resurrección van a haber, cuántos momentos, adivinen.
Ya conocen un poco a Dios como estructura todo. Adivine cuántos momentos de resurrección. 7 momentos de resurrección. Ahora, aquí hay un asterisco excepción, porque va a haber una resurrección que sí es para ver muerte, que es la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque los que van al infierno, al lago de fuego, tienen que resucitar para así poder tener el castigo eterno. Porque hoy como están con su cuerpo, bueno, algunos están vivos todavía, pero hoy la mayoría como están sin cuerpo. Entonces aquí hay un pequeño asterisco. Entonces, dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el versículo 26 es la clave. Y el postrer enemigo que será destruido, dice que es del diablo, es Satanás, Luzbel. ¿Quién es el postrer enemigo? La muerte. Entonces, hay una trinidad del mal mayor compuesto por la iniquidad, la maldad, ¿y quién? Y la muerte. Entonces, el enemigo mayor aquí, no es Satanás. Satanás incluso es influenciado por este enemigo mayor que se llama la muerte. Incluso este enemigo mayor contrató a Satanás. Bueno, los 3 enemigos mayores realmente. Contrataron a Satanás, porque a él le encantaban las contrataciones, ¿se recuerdan? Contrató a Satanás para que Satanás tuviera las llaves del reino. Dice que Jesús cuando baja al Hades, ¿qué es lo que toma de Satanás? Las llaves ¿de quién? De la muerte. Entonces, ¿quién tenía la autoridad en esta tierra de esta potestad que se llama muerte? Satanás, Luzbel. Entonces, ahí nos cambia el orden de lo que nos han enseñado muchas veces en las iglesias, porque las iglesias nos enseñan que nuestro mayor enemigo, ¿quién es? Satanás. Y si es un enemigo nuestro, definitivamente. Vamos a leer Mateo 27:50. La pregunta que nos vamos a contestar ahorita es, si entonces en el orden de la resurrección, que son 7 resurrecciones, está Jesús, que es el primero, que es la primicia, ¿quiénes son las primicias? Y se recuerdan que la vez pasada lo vimos en el símbolo, en la metáfora. ¿Qué es lo que tenían que celebrar ellos en la fiesta de primicias? Que llegaron a la tierra prometida. Y cuando llegaban a la tierra prometida, ¿qué es lo que ocurría? Sembraban por primera vez, porque habían pasado 40 años en el desierto. Y cuando sembraban por primera vez, ¿qué es lo que le tenían que ofrecer a Dios? La primera cosecha. ¿Pero cómo? ¿En forma de qué? De manojo o gavilla. Se recuerdan que gavilla es la palabra para manojo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote o el israelita? Agarrar el primer manojo de lo que sale y entregárselo a Dios. Pero no agarraba una espiga, que en este caso hubiera sido Cristo, sino que agarraba ¿qué? El primer manojo. A eso se le llamaba la fiesta de las primicias. Y se recuerda que por qué era eso y por qué uno a veces Dios le llama a uno a dar primicias sobre todo. ¿Por qué? Porque todo le pertenece al Señor. ¿Se acuerdan de aquella pregunta que espero yo que se hayan contestado en la semana de ¿será que en verdad yo reconozco en mi vida que todo le pertenece? ¿O yo pienso que algo todavía me pertenece? Esa es la gran pregunta de la semana pasada. ¿Será que yo sí miro que Dios es el dueño de todo lo que yo tengo, incluyendo mis hijos, incluyendo mi casa, incluyendo mi carro, mi trabajo? ¿O yo creo que todavía soy dueño de algo? Entonces, ¿quiénes son esas primicias? Que es el segundo orden de resurrección. Mateo 27, 50, 53 lo contesta. Y lo contesta porque tiene que cumplir la fiesta de las primicias. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora, ojo, porque Mateo es un evangelio sinóptico. No necesariamente es un evangelio teológico. Sinopsis, ¿qué significa? Hace un resumen de lo que pasó. Entonces, no necesariamente sigue un orden tal cual, aunque sí aclara cierto orden. Entonces dice el versículo 51, entonces el velo del templo se rasgó en 2. De arriba abajo la tierra tembló, las rocas se partieron.
Ahora, ¿por qué las rocas se partieron? Porque tenía que ocurrir las primicias, versículo 52. Los sepulcros se abrieron. ¿Dice el sepulcro de Cristo se abrió? No, porque incluso ahí, entonces ahorita vamos a ver en qué momento sucede el 52, porque hay una brecha entre el 51 y el 52. O sea, cuando Cristo muere, la roca se parte. O sea, los sepulcros que estaban en medio de esa roca se partieron. Pero el 52 tiene una brecha en tiempo y la aclara el mismo Mateo. Dice, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Cómo dicen sus versiones? Resucitaron. Resucitaron. O sea que aquí no revivieron, sino que ¿qué? Resucitaron. Ahora, ¿cómo dice? ¿A quiénes fue que le ocurrió? El mío dice cuerpos de santos. ¿En el suyo? Muchos hombres justos. Hombres y mujeres justos. Entonces, ¿cuál era la característica de las primicias que iban a resucitar? ¿Justos o santos? ¿Dice perfectos? No. No. Esto es lo mismo para nosotros, ¿va, mucha? ¿Dios nos llama a la perfección? ¿Qué dicen ustedes? No. Siempre caen en la trampa con mis preguntas, a ver. ¿Dios nos llama a la perfección? Sí y no. Sí. Esa es la respuesta que siempre tienes que decir acá. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Sí, porque nos llama a llegar a esa altura, pero no porque sabe de que no podemos conseguirla con esta condición caída que tenemos a pesar de tener Pentecostés en nuestra vida. Entonces es un sí y no, ¿verdad? Entonces por eso es de que aquí no dice perfectos, sino que dice justos o santos. ¿Se recuerdan? Abraham dijo, tu fe te será tomada, ¿por qué? Por justicia. ¿Qué significa tu fe te será tomada por justicia? Entonces Abraham, ¿cómo era? Justo. No era perfecto. Se acostó con la empleada, ¿verdad? Pero era justo. A David le dijo, tú eres conforme a mi corazón. Y también se acostó con la otra. No estoy diciendo nada del tema de... o sea, ahorita vamos a ver qué es el pecado mayor, ¿verdad? El tema sexual y el tema de la idolatría son los dos pecados mayores, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, dice, versículo 53. Perdón, dice Rodrigo Wolfe, bienaventurados los perfectos del camino que andan en la ley de... Ok, bienaventurados los perfectos del camino, muy bien. Correcto. Todos los que andan en toda la ley son perfectos. Ahora, ¿quién de aquí anda en toda la ley? ¿El 100% de la ley? Nadie. Por eso Jesús empezó a escribir con su dedo la ley cuando querían apedrear a aquella mujer. Porque entonces lo que le estaba diciendo a los fariseos es, el que esté libre de pecado de esta ley, entonces tire la primera piedra. Ahora, eso no significa que no vamos a llegar a la perfección, porque Dios va a completar la obra que una vez arrancó en nosotros. Entonces, si algo no nos gusta y todavía no lo podemos cambiar, Dios va a llevar a buen puerto ese cambio. Pero lo que ustedes tienen que hacer y yo, es que ese cambio se dé en esta tierra, porque entonces ahí vamos a recibir recompensa. Si el cambio no se da en esta tierra, sino que se da hasta que resucitemos, ya no hay recompensa, porque el cambio lo va a hacer Dios. Pero si tú te esfuerzas y eres valiente y haces este cambio acá, entonces recibes recompensa. La recompensa no es porque tanto dinero le damos a los pobres o los necesitados. Eso es parte de, pero la recompensa mayor está en qué tanto nos vamos a parecer a Jesús. Entonces, versículo 53. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros. Y entonces aquí aclara Mateo. Cuando, a pesar de que ya se habían abierto los sepulcros, ¿cuándo fue que resucitaron ellos? Después que Jesús resucitó. ¿Por qué Mateo tiene que ser tan específico y aclararlo tanto? Porque el que primero había vencido a la muerte no fue Lázaro. ¿Quién fue? Jesús. Entonces, después que él resucitó, entonces ya todos los demás pueden resucitar. Y entonces ahí ya salieron de los sepulcros, resucitados, ojo, entraron en la santa ciudad. O sea que para los que creen que los que son resucitados son como un fantasma o algo, ¿qué dice que hicieron? Entraron caminando en la ciudad y no solo eso, dice, se le aparecieron a muchos.
Como que mi bisabuelita venga, yo estoy acostado y soy a tocar la puerta a las 11 de la noche, ¿va? Y cuando veo, mi bisabuelita more, ¿va? ¿Qué sentirían ustedes en ese momento? ¿Terror o no? Va. Ahora, ¿ustedes creen que, y esa es una pregunta, obviamente no necesariamente le dice la Biblia, pero podemos inferirla por todo el comportamiento humano? ¿Ustedes creen que a todos los que se le aparecieron ellos, todos creyeron en Jesús? No. Porque aún viendo, mucha gente no cree. Que no sé si lo lograron como entender que por qué apareció alguien vivo fue por causa de Jesús. Pero es que ellos eran comisionados para predicar. Porque así como predicaron todos después de la resurrección, partiendo de las mujeres que fueron las primeros que llegaron, y repartieron después el mensaje, porque por eso tienen ese tributo las bellas mujeres, ¿verdad? De repartir mensaje rápido. Ellas llegaron primero a la tumba, a ver qué estaba vacía, y ellos empezaron a propagar el evangelio, el mensaje de la buena noticia. Pero estas personas, cuando Jesús entra en el centro de la tierra, que es donde estaba el Hades, donde está el Hades, ellos los comisionó Cristo de que iban a resucitar y no se iban a ir al tercer cielo directo, sino que se van a mantener en la tierra un tiempito para que ellos mismos predicaran a los demás. Ellos no están ahí solo, sino que ellos se le aparecieron y empezaron a predicar el evangelio. Y si quieren vamos a amarrarlo con algo que vamos a leer. Pero ahí está como interesante, Oscar, porque como ahí estaba, no sé si ahí estaba Abraham, Noé, y entonces no sé si ellos también se aparecieron. No se sabe quiénes, no se sabe cuántos se quedaron en la tierra. Porque por eso dice que lo resucitó y entraron en la ciudad y aparecieron a muchos, pero no se sabe cuántos y no se sabe quiénes tampoco. Ahora, lo que sí se sabe es cuál es la característica que tenían que tener. Justos. Que tenían que ser justos o santos. Ahora, ¿qué pasó con los que no eran justos o santos del Antiguo Testamento? Tienen otro orden de resurrección, de los 7 órdenes. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Solo una duda. Es una buena pregunta la de Mónica, ahorita la voy a responder. Dale, Luisita. Perdón, es que no se veía mi mano. Se parece a la pregunta que te acaban de hacer, pero la duda que tengo es si son, digamos, si Jesús es el primero, si son 6 más, o la segunda resucitación es el grupo de personas que resucitó y nos falta por discutir 4 más. Bueno, no 5. O sea, no sé si estás hablando que ya se completan las 7 con estas 6 personas que no sabemos quiénes son, o la segunda es cuando resucita. No, hay 7 órdenes de resurrección. El de las primicias es el segundo orden, o sea, es el segundo grupo. Hay 7 grupos, ¿verdad? Entonces, primicias es segundo grupo. Y aquí hay una interesante discusión, no me voy a meter el tema de las resurrecciones ahorita, porque otra vez esta es escatología nuevamente, pero entre la tercera y cuarta orden está la discusión de quiénes van a ser la tercera y cuarta orden. Porque la tercera y cuarta orden, en una de esas dos, está trompetas, la fiesta de trompetas. ¿Y quiénes se van en trompetas? La iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia que se va? Esa es la discusión. Porque entonces ahí está una discusión de quién es tercer orden y quién es cuarto orden. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque vamos a saber con quiénes vamos a estar con cuerpo resucitado en qué momento. ¿Verdad? Esa es la importancia de este tema. Entre otras cosas de escatología que ahorita no vamos a mencionar para no confundir. Pero miren lo que dice Efesios 4:7, tal vez para responder cómo pasó esto de que hay santos que resucitaron. Efesios 4:7. Y bienvenido otra vez, Luisa, al estudio. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo, ¿verdad? Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea que si sube a lo alto, eso es una redundancia, ¿verdad? Subir para arriba, ¿verdad? Si sube a lo alto, ¿en dónde estaba Cristo? Abajo. ¿Y en dónde abajo? Ahorita lo vamos a ver en dónde abajo. Dice, llevó la cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. ¿Quién es la cautividad? Que aquí, esto si no lo leemos a la luz de lo que acabamos de hablar, es difícil de entender. ¿Quién es la cautividad que llevó cautiva a Cristo? ¿Qué significa cautiva? La llevó con él. Agarrada, ¿verdad? Tomada. Es como traes un quarterback. Lleva cautiva la pelota, ¿qué significa? Protegida. No se puede escapar de él. ¿Y quién era la cautividad que llevó cautivo a Cristo? No, ahorita vamos a ver más abajo. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y ahí los escuderos, ustedes me pueden buscar, no sé si está en Pedro o en dónde, escuderos, porfa, en donde está que Cristo fue a proclamar su victoria o a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, porfa. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí está hablando de que dio dones a los hombres y que llevó cautiva la cautividad. ¿Quién era la cautividad? Los que estaban cautivos eran todas las personas del Antiguo Testamento que, a pesar de haber estado siendo justos, no podían salir de las llaves de la muerte que tenía Satanás. Entonces, toda la gente que murió, hasta el ladrón de la cruz, porque ese fue el primero. Ahí hay una discusión ahí de que si él también descendió o no descendió. Él le fue una especie de yoyo. Si él sí descendió, fue un yoyo, porque solo bajó un rato y a los segundos Cristo bajó y lo liberó y lo llevó cautivo. Entonces, ¿quiénes eran ellos? La cautividad, los antiguos santos del Antiguo Testamento, o los santos del Antiguo Testamento. ¿Ya lo tenés? Pero vení aquí para que te escuchen. Aquí. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida. Otra vez, repetí la última frase anterior. Dice, él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Ok, los llevó a salvo con Dios, llevó cautivo la cautividad. Entonces, ¿quién es la cautividad? Los que sí pecaron. Dale otra vez. Dice, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Aquí hay varias, no voy a meterme por tiempo a ver este versículo, pero hay varias capas. Una capa es que le predicó, proclamó la victoria a los espíritus encarcelados, que eran los seres angélicos más poderosos que están encarcelados hoy. La otra capa es que le predicó a todas las almas humanas que estaban en el Hades, en el centro de la tierra, ¿verdad? Porque el Hades, que es el preinfierno, queda en el centro de la tierra, según lo que leímos en Efesios, no queda en otro lado. Por eso es que el centro de la tierra, ¿cómo es? Físicamente. ¿Ah? Fuego. Dios hace físicamente lo que hace espiritualmente, ¿verdad? Voy a regresar entonces, Existen más de 10,000 religiones en el mundo, muchachos. 10,000 religiones. 3 o 4 de ellas conforman el Pareto. ¿Qué es Pareto? El 80% o 90% de la gente cree en 3 o 4 religiones. ¿Alguien sabe cuáles son esas 3 o 4 religiones? ¿Cristianismo es el uno? Cristianismo. ¿Ah? El Islam es el 2. Bueno, no estoy diciendo lo en orden, ¿verdad? Pero Islam es una segunda. ¿Budista? ¿Y? Hinduista. Hinduismo. De todas las religiones, nadie proclama con evidencia que el Dios que están proclamando venció a la muerte y resucitó. Nadie. Todos, incluso los profetas de todas estas religiones, ninguno venció a la muerte. Mahoma tiene su tumba y ahí está, en la mezquita en Arabia Saudita, la mezquita del profeta. Confucio tiene su tumba, a ver, Luisfer, en Kongling, en China, ¿verdad?
Siddhartha, para los que les gusta la música de Siddhartha como a mí, lamentablemente. Siddhartha Gautama, ¿saben quién es Siddhartha Gautama? Buda, más conocido como Buda. Su tumba está en la stupa, o sea, en el monumento de Ramaver en India. Y José Smith, está ahí muerto en cementerio de Illinois en Estados Unidos. Ninguna religión proclama que alguien venció la muerte y por tanto resucitó. Pero que resucitar es vencer a la muerte. Es la única. Y entonces este es el eje central de nuestro evangelio. Que nosotros no solo podemos vencer el pecado aquí en la tierra, sino que lo más importante, y a Satanás y a los espíritus inmundos, sino que lo más importante es que podemos vencer a la muerte. Y por eso Pablo en 1 Corintios 15, y vamos a ir, y este es el último versículo que vamos a leer de primicias, para irnos a Pentecostés, que es algo emocionante. Dice, 1 Corintios 15, versículo 12, dice, pero díganme lo siguiente. Voy a esperar a que los que tengan Biblia física lo busquen, porque creo que es una buena costumbre traer Biblia física. Entonces, 1 Corintios 15, versículo 12, dice, pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Porque entonces había una parte de la iglesia que decía, a pesar de que Cristo resucitó, los demás no van a resucitar mucho. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección que venían de los judíos. Y la antigua pensamiento griego tampoco creía en la resurrección. Y hoy la mayoría de religiones, ustedes les preguntan qué va a pasar después de la eternidad, y con excepción del Islam, ojo con esto, todas las demás se fuman de la buena para decir qué es lo que va a pasar después. Mucha gente en el mundo y compañeros que ustedes tienen y demás piensan que vamos a reencarnar. ¿Qué significa reencarnar? Volver a vivir la misma cosa de acá, la misma desgracia. O sea, realmente. Y eso que aún más desgraciados, porque si hicimos mal, dice la reencarnación, ni siquiera vaca. El ratón, la rata que maté hace 2 semanas era alguien, pues, ¿verdad? El año de la rata, ¿verdad? El año de la rata, alguien nació rata y ya se fue a la baby, ¿verdad? Entonces, nuestra esperanza de fe, de mantenernos en esta tierra luchando contra el pecado, firmes en batalla, llevando a más gente a los pies de Cristo, es que nosotros sí predicamos la resurrección. Dice el versículo 13, pues, dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. O sea que es condicionante. Si Cristo resucita, entonces nosotros podemos resucitar. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros no vamos a resucitar. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación y lo que hacemos acá 1 hora y media desde hace 2 años ya es, ¿qué dice Pablo? Inútil. ¿Cómo dice usted? En vano. Inútil. Y la fe de ustedes también es inútil, es en vano. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho, y no solo dicho, murieron todos ellos martirizados, porque dijeron que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Versículo 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Forma un quiasmo. ¿Lo vieron? Allá arriba dice lo mismo y en el versículo como que va con la pareja dice lo mismo. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están ¿cómo? Perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Ya estaba bravo Pablo, ¿no? Sí. Porque esta es la base de nuestra fe. El que dice ser cristiano y que no sabe cómo va a resucitar, para qué va a resucitar y cuál es la importancia de la resurrección,
es porque en verdad es un bebé muy bebé espiritual. Todos los que son maduros saben que la importancia de nuestra predicación es resucitar. Y voy a poner la contraparte de lo que dice Pablo, como que le voy a poner el otro lado de la moneda. Cuando ustedes le vayan a hablar a alguien que esté perdido, tienen que tomar la resurrección como parte de su predicación. Y la parte más práctica para los que son muy intelectuales afuera y que no han creído en nada es, mira, ¿en qué crees? Tenés que creer en algo. ¿Crees en vos mismo, religión, yo mismo? ¿O alguna otra religión? Ahora, yo te digo, si yo te estoy ofreciendo la única religión que te va a prometer resucitar, ¿por qué no tomarías esa religión? Es la única que te da esperanza de vida después. Si vos estás en un casino y te dicen vos, este es el único número que hay en la ruleta, no vas a apostar por ese único número. Ahora, ojo, porque dije, voy a hacer un asterisco pequeño antes de pasar ya a Pentecostés. El Islam también predica que hay una vida futura. Porque ustedes saben de que la guerra santa, ¿verdad? ¿Cómo se le llama la guerra santa en el Islam? ¿Se recuerdan? ¿Alguien sabe? La yihad, gracias. La yihad es una promesa de recompensa eterna. Por eso el Islam es tan peligroso. Tan peligroso. Pero me preocupa el resto de religiones. Pero el Islam, que va a ser la base fundamental de la religión globalizada que va a tener el anticristo, es muy peligroso. Porque es un espejo satánico de lo que es el cristianismo. O sea, en la yihad, a estos que se inmolan, lo que les ofrecen es recompensa con tal de hacer la obra de Dios. ¿Y en dónde van a recibir la recompensa? No en esta tierra, sino que ¿en dónde? En la tierra futura. Eso es peligrosísimo. Y solo un estadístico, ¿saben cuál es la recompensa? Es que Satanás es tan astuto. Siempre sigue el mismo patrón. Es tan astuto y tan tonto a la vez porque sigue el mismo patrón, entonces es fácil de detectarlo. Pero, ¿saben qué es lo que les ofrece a los yihadistas? La más grande es tener 7 o más mujeres en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está atacando en el hombre? Su sexualidad corrompida. Lo mismo que ocurre en el huerto. Es que es impresionante eso. Pero bueno, si ya con una no podemos, dijeron por ahí, va, pero... Con una no podemos. 12 mujeres en el cielo. Gracias, Rodrigo. Espero que no vengas de ahí, pero gracias, Rodrigo. Bueno, ¿dudas con primicias? ¿Dudas con primicias? ¿No? Va. Vamos a ir a la siguiente fiesta. Pentecostés. Pentecostés. Este es el eje más importante. Es el centro de las fiestas. Y como hemos hablado, es la unión entre la segunda venida y la primera venida. Dios abre un paréntesis. Pausa la semana 69 de Daniel para pasar la 70 semana y abre un gran paréntesis que se llama iglesia. Y la iglesia surge porque nuevamente el Señor va a confiar en un ser, en este caso es un ser humano, para que sea el portador de su presencia. Antes de esto no había ocurrido, porque ¿en dónde descendía la presencia de Dios? En un arca, en un cofre creado por mano de hombre, en donde ahí descendía. Pero en Pentecostés, nuevamente el Señor dice, voy a poner mi confianza en el ser humano y voy a depositar de mi presencia en un ser para que sea el portador, y no solo el portador, sino que lleve toda mi presencia a todo lo que está corrompido. Entonces, si alguien quiere encontrar su propósito, después de haber pasado Pascua a cada uno, panes sin levadura y primicias, Pentecostés es el propósito que cada uno de nosotros tenemos. Ahora vamos a empezar la pregunta. Recuérdense que cada una de las fiestas tiene varios elementos. Tiene un elemento histórico, o sea, la historia de por qué ocurrió, en dónde ocurrió y qué es lo que representa esa fiesta. Hay un elemento litúrgico, que es cómo se tenía que celebrar. Hay un elemento profético mesiánico, que es qué iba a ocurrir con esta fiesta en el futuro. Hay un componente pedagógico espiritual,
que es qué aprendemos tú y yo hoy de esto que vamos a ver. Pues vamos a ver todos los componentes a la vez. Histórico, vamos a empezar con el histórico. Histórico, litúrgico, profético y pedagógico de las fiestas. Otra vez, no somos judaizantes, no practicamos estas fiestas, no usamos kipá, no ponemos una menorá en nuestra casa. Yo la tengo por fines pedagógicos únicamente, ¿verdad? Pero sí creemos en que esto nos da una sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿alguien sabe? No mis escuderos, ni el equipo central, por favor. La fiesta de Pentecostés, ¿qué conmemora? ¿Qué se recuerda a los israelitas cada vez que celebran Pentecostés? Porque lo siguen celebrando. El bautismo del Espíritu Santo. No, porque los israelitas no creen en el Espíritu Santo. Los judíos. ¿Qué conmemora? ¿Se recuerdan que Pascua conmemoraba cuando el ángel de la muerte pasó encima y ellos pusieron sangre en el dintel? ¿Verdad? Panes sin levadura, cuando ellos comieron pan corriendo, porque tenían que salir de Egipto rápidamente, ¿verdad? ¿Qué celebra la fiesta? Y para los que están virtuales también pueden comentar qué celebramos o qué recuerdan, qué conmemoran en la fiesta de Pentecostés los judíos. La entrega de la ley. Excelente, Jacob. Muy bien. Es la entrega de la ley. Pues Pentecostés es entregar la ley. Y aquí los voy a spoilerear. ¿Se recuerdan que hablamos que bíblicamente hay 3 juicios? ¿Se acuerdan? El juicio del Padre, el juicio del Hijo y el juicio del Espíritu Santo. Si hay un juicio, para que haya un juicio, ¿qué tiene que haber? Una ley sobre la cual tiene que ser alguien juzgado. Entonces, para que haya un juicio, tiene que haber la entrega formal de la ley. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen su licencia a los 16, 18 años de conducir, ¿qué es lo que les dan primero? La ley vial. Ustedes la leen y dicen, entonces ya puedo conducir. Es lo mismo acá. Si ustedes van a ser juzgados, les tiene que haber sido entregada la ley. Entonces, vamos a ver la parte histórica. Vamos a ver la parte histórica. ¿Cómo se le entregó la ley a Moisés? ¿Y cuándo? ¿Y qué pasó? Y los símbolos que hay alrededor de esa parte. Lástima que solo tenemos 10 minutos, pero vamos a ver que el Señor nos redima el tiempo y nos alargue el tiempo. Éxodo 19:3. Entonces, voy a esperar que busquen. Éxodo 19, versículo 3. Vamos a ver la parte histórica de lo que se conmemora en Pentecostés. Porque todos asocian Pentecostés hoy ya en el mundo cristiano a la venida del Espíritu Santo. Pero esa es la parte profética mesiánica de lo que iba a venir. Éxodo 19:3. Dice: entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. ¿A dónde subió Moisés? Al monte. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. ¿Quién es la familia de Jacob? Los judíos. Las tribus. Las tribus. ¿Cuántas tribus eran? 12. Por eso me da risa lo de las 12 mujeres, porque Satanás es tan... Bueno. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Ustedes saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. O sea, que ¿qué es lo que el Señor le va a recordar a Israel en el monte a través de Moisés? Ya no es directo, es a través de Moisés. ¿Qué es lo que les va a recordar? Las primeras 3 fiestas. Incluso después lo vamos a ver en Levítico 23, que les recuerdo. Dice, versículo 4, ustedes vieron lo que... Bueno, versículo 5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece. ¿Se recuerdan de que eso significa primicias? Todo me pertenece. Versículo 6. Ustedes serán... Ahora, ahí está el objetivo de por qué le iba a entregar la ley en esos días. ¿Por qué? Porque ustedes iban a ser Israel. ¿Qué iba a hacer en ese momento? No dice la nación que va a tener armas nucleares o la nación más rica del mundo. No dice eso. Dice, ustedes van a ser mi reino ¿de qué? Sacerdotes. De sacerdotes. ¿Mi nación qué? Santa. Santa.
Este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel. O sea que Pentecostés es lo mismo a decir, voy a hacer un pacto para restaurar lo que inicialmente se perdió. ¿Y qué es lo que inicialmente se perdió? Esto que está acá. Yo quiero que ahora los hombres lleven parte de Dios. O sea que es que sean portadores de la gloria de Dios, que ya vimos que es como que fuera luz, Shekinah y presencia. ¿Cuál era el objetivo entonces de darle la ley a los israelitas? Que ellos fueran lo que no cumplió Luzbel, lo que no cumplió Adán y Eva. Oficialmente, a partir de ese momento, ellos eran los responsables. Ok, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál era el monte al cual Moisés subía? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba el monte? Es el monte Sinaí. ¿Alguien sabe qué significa Sinaí? ¿No? Significa la zarza que arde. En hebreo significa la zarza ardiente, la zarza que arde. ¿Por qué se le llamó Sinaí? Porque Moisés, años atrás, ¿qué es lo que vio en ese monte? Arriba. ¿Y qué es una zarza? Porque no es la zarzamora, ¿va? Sino que es una zarza. Es un árbol. Y el árbol que tenía, ojo porque el hilo rojo aquí es espectacular y es perfecto. ¿Qué tenía el árbol? Fuego. ¿Y el fuego qué dice? No se apagaba. Salmo 1. Que nosotros tenemos que ser como un árbol plantado junto a corrientes del río, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién es el árbol? ¿Quién es el árbol que Moisés vio? Los seres humanos. ¿Y quién era el fuego? Porque dice que en medio del fuego, ¿quién le habló? Dios le habló a Moisés. ¿Y quién era el fuego? La presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Se recuerdan que siempre Dios habla primero con símbolos? Y después por eso a veces uno mira una pancarta y dice, Dios me habló con la pancarta esa, ¿verdad? Mira una calcomanía y uno dice, Dios me habló en la calcomanía. ¿Por qué? Porque Dios se anticipa y usa los temas físicos para poder hablarnos. Entonces Dios en el mismo monte estaba anticipándose a Pentecostés y estaba diciendo, hay personas que son esos árboles que van a ser un fuego encendido de mi presencia. Y ese fuego encendido, adivinen qué, no va ni a consumir a la persona, al árbol, porque el árbol no se consumía y no se iba a apagar. Es que es espectacular ese símbolo. O sea que nosotros, voy a irme a Pentecostés Iglesia, ¿qué tenemos que ser? Árboles encendidos, zarzas ardientes, que no tenemos que dejar que el fuego se consuma, sino que el fuego tiene que seguir prendido. Y para que no nos consuma a nosotros ese fuego, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos. Porque ese fuego consumidor, la presencia de Dios, lo que consume es el pecado. Entonces, entre más pecado tenemos, ¿qué vamos a sentir del Espíritu Santo dentro de nuestro? Que nos va quitando un montón de cosas. Por eso los famosos procesos nuestros, donde Dios se encarga de quitarnos cosas, no las quita físicamente únicamente. El objetivo de Él es quitarlas de nuestro corazón. Pecados, hábitos, cosas materiales, qué sé yo, familia a veces. Porque Dios es un fuego consumidor que no comparte su gloria con nadie y Él quiere habitar en lo que es santo. Y entonces, ¿qué hace para habitar en lo que es santo? Purifica al portador de la imagen o de la gloria. Ok, ¿listos? Vamos a leer el 7, Éxodo 19:7.
Dice, entonces, son 3 minutos, va. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió una vez. Miren, esto fue a los pies del monte Sinaí, ¿verdad? Y todo el pueblo dijeron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. O sea, que se comprometieron, ¿o no? Sí. Entonces por ahí dicen que el que se compromete, se somete, ¿verdad? Se somete. Va. Dice, entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti, y miren otra vez Pentecostés, en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Ahora, miren esto. ¿Quién iba a hablarle al pueblo? No, Moisés. ¿Quién iba a ser el portador de las noticias de Dios? Moisés. Pentecostés, otra vez. Iglesia. ¿Quién es el portador del evangelio de las buenas nuevas? No es Dios mismo. ¿Quién es? La iglesia. Ahora, dice el Señor en el versículo 9, que dice que iba a darle ciertas señales. ¿Para qué? Para que le creyeran. ¿Cuál era una de las señales? La nube. Pero por eso a la iglesia Dios le da señales. Para que cuando haga esas señales, las señales en sí mismas no son el evangelio. Es la evidencia de que Dios sí está hablando para que entonces el resto de gente que está perdida nos crean. Es una iglesia sin señales, está perdida. Versículo, vamos a ir. Voy a terminar con, son las 9, ¿verdad? Tenemos que cortar, ¿verdad? ¿Ya? Va. Solo les voy a dejar con este pincelazo de lo que vamos a ver el siguiente lunes. Cada una de las subidas y bajadas de Moisés, porque Dios lo juro, 4 años los hizo subir y bajar de la montaña un montón de veces, pero en total fueron 7. En total fueron 7. Y ese 7, el Moisés del futuro, porque era el Mesías futuro, el Mesías de verdad, tuvo que subir y bajar 7 montes. El monte de la oración, el monte de la transfiguración y todos los restos de montes. El monte donde le dio el sermón del monte, ¿verdad? Por ejemplo. Y vamos a ver el símil el otro lunes para que no se lo pierdan. En uno vamos a ver un símil entre cómo Moisés sube y es exactamente lo mismo al monte de la transfiguración. Exactamente lo mismo. Porque Jesús tuvo que ser el Moisés que subía a la presencia de su Padre. Voy a dejarles otro pincelazo ahí. El nombre de Jesús es un nombre griego que viene de un latín y después fue puesto al español. Y en el latín fue que se dio el cambio a Jesús, que después fue Jesús. Pero en realidad en el hebreo tiene otro nombre. Y ese nombre acompañó a Moisés en una de las subidas. Espectacular, pero bueno. Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo, ¿verdad? Y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos comprender, predicar, vivir, Señor, que vamos a resucitar nuevamente, Señor. Tú nos vas a dar esa gloria, no porque la merezcamos, sino porque es tu placer que la recibamos, Señor. Te pedimos que nosotros podamos ser buenos anunciadores de tu palabra, partiendo de la resurrección, para que otros, así como nosotros, puedan ver tu luz, puedan ver tu gloria. Que cada día más podamos ser más santos, más parecidos a ti, para que podamos llevar tu gloria de una forma digna. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos, bye. Se hizo corta. Gracias.